Les saludo, amados hermanos en el Señor, esperando que se encuentren bien. Hoy continuaremos con el estudio de los últimos atributos de Dios que veremos en esta serie, si Dios quiere. Hasta ahora hemos visto que Dios es conocible, pero incomprensible completamente, que Dios es perfecto, independiente, Dios es el creador, es eterno, omnisciente, inmutable, omnipresente, Dios es espíritu, es omnipotente. Dios es amoroso, Dios es bondadoso. Dios es sabio y el único verdadero Dios. Hoy, si Dios quiere, vamos a estar terminando dando cierre a esta serie de estudios sobre los atributos de Dios. Eso sí, nos alcanza si nos va bien con el tiempo. Solo nos falta un par de atributos y espero alcanzar a verlos todos. Hay muchos más atributos de Dios, ¿sí? Pero en esta serie intenté resumir los principales atributos, los más repetidos en la palabra, y agruparlos, de tal forma de que en cada uno de los videos de esta serie fuera más fácil exponerlos y aplicarlos también a nuestras vidas. La idea era exponerlos de una forma lógica, considerando que algunos atributos de Dios se relacionan entre sí. Por ejemplo, dentro del estudio acerca de la bondad de Dios y su amor, consideré también otras características como la gracia de Dios y su misericordia, porque Dios, cierto, es misericordioso en gran manera, y esto creemos es una manifestación de su amor y de su bondad. Por ello no incluí en esta serie un video dedicado a la misericordia de Dios. Intencionalmente incluí solo los atributos de Dios que son expuestos más repetidamente en la palabra y que no serán tocados al hablar de otras características de Dios, como por ejemplo, cuando hablemos de la Trinidad, vamos a hablar de ciertas características de Dios respecto a Él como persona, así a cómo Él se relaciona con nosotros también. Así, si Dios quiere, hoy terminaremos esta serie de estudios sobre los atributos de Dios, considerando algunos atributos más del carácter de Dios, considerando siempre el llamado que Dios nos hace a mirarlo a Él y ver cómo Él es según la palabra. Como he dicho anteriormente, el conocimiento que recibimos de Dios por su palabra no es simplemente para hacernos saber más, sino es para que lo apliquemos en nuestras vidas. Con cada enseñanza, con cada palabra que nos habla de Dios, somos llamados a ir ante Él de una forma más completa, viéndole a Él tal como Él se ha manifestado a nosotros. Adorarle, rendirse a Él, confiar en Él, pedirle perdón, querer aprender más de Él son reacciones sanas ante la palabra de Dios. El llamado en estos estudios es a centrar nuestra mirada y nuestro corazón en Él, centrarnos en Él con toda nuestra mente, centrarnos en Él con todas nuestras fuerzas. Así que le invito a que preparemos nuestros corazones y oremos juntos. Señor, nuevamente estamos ante ti, confiando en que tú oyes nuestra oración, no porque nosotros seamos merecedores de ser escuchados por ti, sino por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por no dejarnos. Gracias porque tu palabra, Señor, ha permanecido a través del tiempo por tu voluntad y hoy día podemos disfrutarla y podemos estudiarla. Te rogamos que ella siga obrando en nuestras vidas, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, Señor, para poder entender y profundizar en lo que tú quieres que crezcamos, Señor. Nuestra vida está ante ti. Tú nos conoces, sabes cómo estamos, Señor. Tú sabes, Señor, la situación de cada uno, sabes nuestros dolores, sabes nuestras alegrías, sabes nuestros temores. Conoce nuestras debilidades, Señor, y te rogamos que tú obres en nuestras vidas por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que estés tratando con nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ella y poder crecer en ella, Señor, respecto al conocimiento de ti, respecto a tus atributos, Señor, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, conforme a tu palabra. Aquí estamos, nos declaramos, Señor, necesitados de ti, dependientes de ti. Y a ti te damos toda gloria y toda honra, porque son tuyas, porque tú las mereces. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo ante ti. Amén. Dios es santo. Este atributo de Dios es mostrado en toda la palabra. La santidad de Dios es un atributo tan importante que se considera fundamental en él. Es tan importante que llega a ser utilizado como su nombre. A Dios se le llama en la palabra el Santo de Israel. Apocalipsis 3:7 en su segunda parte dice: esto dice el Santo, el verdadero, algo similar
a lo que dice el Salmo 89:18 e Isaías 41:14 y otros pasajes de Isaías también. 3 veces, santo, llaman a Dios. En el cielo, según Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo. En ambos casos, tanto en Isaías como en Apocalipsis, son seres celestiales impresionantes quienes declaran la santidad de Dios en adoración. La repetición se usa para enfatizar lo importante de este atributo en Dios. Y en ambos casos, en Isaías y en Apocalipsis, son hombres los que han tenido una visión de la gloria de Dios, quienes ven cómo funciona el cielo, y lo que pasa allá es que adoran a Dios por su santidad. Los seres celestiales, hermosos, terribles, impresionantes, se humillan ante Dios reconociendo su santidad. Santo, santo, santo. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando enseña a orar, nos llama a pedir que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra como allá en el cielo. Y si entendemos que en el cielo se adora a Dios por su santidad, entonces el deseo del corazón del Señor es que nosotros podamos adorar a Dios por su santidad. Dios quiere que adoremos a Dios por su santidad. Dios es santo, santo, santo. Moisés, en su alabanza luego de cruzar el Mar Rojo, adora a Dios por su santidad, diciendo en Éxodo 15:11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Magnífico en santidad, lo llama Moisés. Moisés había entendido esto, había entendido que la santidad de Dios era algo sublime, algo magnífico. Magnífico en santidad, quien es como tú, es sin igual. Y por ello adoraba a Dios. Que Dios nos ayude a entender su santidad de tal forma que nosotros podamos adorarle como corresponde. Leí un artículo donde se indicaba que la santidad de Dios es uno de los conceptos o atributos de Dios más difíciles de explicar, ya que solo Dios es santo en la manera en que Él es santo. Pero intentaré mostrar en parte lo que la Biblia quiere decir cuando llama a Dios santo. El concepto de santidad en la Biblia tiene asociado al menos 2 ideas. La primera es la separación y la segunda es la pureza. Así, lo santo permanece apartado y puro, para ser dedicado o consagrado. En el caso de Dios, solo Él es santo por sí mismo, es decir, apartado de todo, en particular del mal y de lo malo. Y al mismo tiempo, Dios es diferente de todo lo que existe, es completamente apartado, diferente en clase, en forma, de todo lo que existe. Él es el único verdaderamente santo, Él es el único completamente santo, y todo el resto de las cosas y seres que son santos, que se llaman santos, son santificados en Él. La santidad de Dios está asociada a todo lo que Él hace y todo lo relacionado con Él. Así, por ejemplo, en el Salmo 105:42 se dice que su palabra es santa. En Isaías 52:10, hablando del brazo de Dios, de sus acciones, se dice que ellas son santas. Su nombre es santo según Levítico 23. El lugar donde Él se manifiesta es santo. Deuteronomio 26:15 dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Así el cielo es la santa morada de Dios. Éxodo 49 habla de la santidad del tabernáculo, y Segunda de Crónicas 29 habla de la santidad del templo en varias partes, lugares donde Dios se manifestaba. Hasta Jerusalén, hermanos, es conocida como la ciudad santa, hasta hoy. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta, o donde se manifestó Dios. Éxodo 3:5 y Josué 5:15 nos muestran 2 situaciones donde Dios se manifiesta de una forma especial. Y en ambos casos se dice que en ese lugar donde Él se manifestó era un lugar santo. En Éxodo 3:5 habla acerca de cuando Dios se manifiesta en una zarza hablando con Moisés. Y le dice: este es un lugar santo. Luego, en Josué 5:15, cerca de Jericó, tomando la forma de un príncipe, ¿cierto?, de un hombre, le dice a Josué que porque Él se está manifestando, el lugar donde está es santo también. Dios es santo y donde Él esté será santo, será santificado. Y por ello todo lo consagrado a Dios debe ser santificado, ya sean ofrendas, altares, utensilios del tabernáculo, etcétera, 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 y hasta los sacerdotes. Todo lo que quiere traerse o lo que desee entregarse a Dios y consagrarse a Él debe ser santificado.
debe ser hecho santo. Pero Dios, a diferencia de todas estas cosas y de estas personas como los sacerdotes, solo Dios es eternamente y completamente santo por sí mismo. Si quieren ver detalles del proceso, de los procesos que se hacían para santificar los utensilios del templo, por ejemplo, o a los sacerdotes, le invito a leer Éxodo, Levítico y Número. Ya ahí se explica claramente. No voy a dar los detalles aquí en este estudio para no alargarnos, ya, pero las cosas tenían que pasar por un proceso para ser consagrados a Dios. Y en el caso nuestro, también somos llamados a ser consagrados a Dios. Este proceso de ser hechos santos, de ser consagrados a Dios, es llamado santificación. Y nosotros, siendo hijos de Dios, somos llamados a ser santos y ser también santificados. Nosotros hemos sido separados para Él. Nosotros mismos nos hemos consagrado a Él. Y siendo la iglesia de Dios, en quienes Dios mismo se manifiesta, el templo de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo según la palabra, hoy día somos santos y también somos llamados a santificarnos. La palabra llama santos a los hijos de Dios en muchos pasajes, pero al mismo tiempo nos llama a santificarnos, es decir, a crecer en una santidad práctica. Somos santos. Somos santos. Pablo llama santos a las diferentes iglesias. Busquen en los primeros versículos de las diferentes cartas y le escribe a diferentes iglesias, a los santos en tal lugar. Somos santos porque somos separados para Él, consagrados para Él, para su alabanza. Un versículo súper conocido, ¿cierto? En Pedro, somos un pueblo santo, escogido por Dios para anunciar sus virtudes. Y el Espíritu Santo nos santifica y nos lleva a crecer en santidad. Pero somos hechos santos en Él, porque Él es santo por sí mismo. Él es santo por sí mismo y nosotros somos santificados en Él. Solo Él es completamente y perfectamente puro, solo Él es verdaderamente distinto y apartado de todos los demás, incluido obviamente el mal. Solo Dios es santo. Por ello los ángeles adoran a Dios en Apocalipsis 15:4 diciendo: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, se le dice a Dios porque solo Él es santo en la forma en que Él es santo. Todo el resto somos santificados, pero Él es santo por sí mismo. Solo tú eres magnífico en santidad, le dijo Moisés, y por eso te vendrán a adorar de todas las naciones. Que Dios nos ayude a entender la santidad de Dios para poder adorarle junto a todas las naciones. Esto lo entendió Moisés y adoró por su santidad, como vimos, ¿cierto?, en Éxodo 15:11. Lo entendió también Ana en 1 Samuel 2:2, cuando orando se derrama ante Dios diciendo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Como Dios, santo, puro, perfecto, separado en su perfección de todos nosotros, separado en su grandeza e inmensidad de todos nosotros, Él es el santo. Isaías 57:15 lo dice muy claramente, un versículo precioso. Dice: porque así dijo el alto y sublime. ¿Cómo es Dios? Alto y sublime, es decir, demasiado alto, es lo más alto que puede haber. Luego dice: el que habita la eternidad. La eternidad, hermanos, lo que no tiene principio ni fin, Él lo habita. Dios lo habita. ¿Cuán grande es este Dios? El alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Su nombre es el Santo. La santidad lo caracteriza completamente a Él y solo a Él. Si notamos aquí, Dios da algunas de sus gloriosas características, ¿cierto? Algunas de sus perfecciones, las nombra una tras otras, para enfatizar lo grande que Él es, lo supremo que Él es, lo glorioso que Él es, lo increíblemente distinto que es Él de nosotros, el santo, el único verdaderamente santo por sí mismo. Y sigue diciendo: yo habito en la altura. Dios sigue enfatizando lo superior que es Él comparado con nosotros. Yo habito la altura y la santidad. No hay Dios como Él, quien vive en la santidad. Él es completamente santo, vive en la santidad, se mueve en la santidad, es sin igual. Pero el verso siguiente: y gracias a Dios por esto, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow! Gracia, eso es gracia, no es obra
no es que Dios busque habitar con los mejores según el hombre, no es que Dios busque estar con los más geniales según la perspectiva del hombre, sino que Dios decide habitar con los humildes de espíritu y con los quebrantados. Pero ¿y con qué fin? Para darles vida, para vivificar su corazón, para vivificar su espíritu. Isaías 57:15. El santo, el sublime, habita con los quebrantados y humildes. Gloria a Dios por su gracia. Gracias a Dios porque en su santidad, en esa suprema superioridad que Él tiene, es un Dios cercano, por pura bondad, por pura gracia, por puro amor, por su buena voluntad. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Dios es santo en su naturaleza separada de todo y perfecta, y es santo en su carácter. El mal no está cerca de Él en ninguna manera y su santidad rechaza el pecado, no puede aceptarlo en Él. Dios es sublime, Dios es majestuoso, Dios es increíble, incomparable. Todas estas palabras caracterizan la santidad de Dios, lo alto que Él es, lo inalcanzable. Vuelvo a recordar, la santidad tiene que ver con dos cosas, ¿sí? Con separación y con pureza. Y en ambas cosas Dios es perfecto. Dios es perfectamente santo, pero Él ha decidido acercarse a nosotros. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo en quien Dios se acerca a nosotros y en quien también nosotros somos hechos santos. Hebreos 10:10 dice que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Esto es la voluntad de Dios, somos santificados por la obra de Cristo, por su voluntad. Obviamente siempre por medio de la fe. Primera de Corintios 6:11 dice algo similar. Dice, antes ustedes eran injustos, pecadores, fornicarios, etcétera, etcétera. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesucristo por su obra nos ha hecho santos, nos ha santificado. Solo leí estos versos de muchos que hablan acerca de lo mismo, pero al mismo tiempo la palabra nos llama a santificar a nosotros mismos, es decir, a separarnos para Él, a consagrarnos, a buscar la pureza, a dedicarnos a Dios, a ser apartados para Él. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es santificarse de manera práctica. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, interna y externa. Esto es santificarse en nuestros corazones y en lo práctico. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces la palabra nos enseña que Dios nos hace santos, nos santifica y nos declara santos, y al mismo tiempo nos anima a nosotros crecer en esta santificación, crecer en santidad. Él nos separa para Él, somos suyos, y nosotros, nuestra parte es consagrarnos a Él, porque somos suyos. Gloria a nuestro santo Dios por fijarse en nosotros. Si entendemos la santidad de Dios respecto al mal, escaparemos del mal. Si entendemos la santidad de Dios respecto a cuán sublime es Él, vamos a adorarle, porque Él lo merece. Y le animo, hermano, a darle gracias por fijarse en nosotros tan pequeños e incapaces. Si entendemos la santidad de Dios respecto a su perfección, a cómo Él no tiene relación con el mal, y cómo nada ni nadie es como Él, porque Él es supremo en todo, entonces eso nos va a llevar a tener temor de Él, pero al mismo tiempo a confiar en su poder. Y no caer en creer que hay algo o alguien que se pueda acercar a Él o reemplazarlo, porque solo Él es santo. Como Él no hay nadie. Solo Él es sublime, solo Él es perfecto, solo Él debe ser adorado. Toda la gloria es de Dios, toda adoración le pertenece, así que le damos la gloria a Dios y con esto terminamos de hablar de este atributo de Dios acerca de su santidad. Y pasaremos a hablar de otro atributo de Dios que también está asociado, que es su justicia, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios es justo.
La palabra enseña que Dios es justo y recto. En Deuteronomio 32:4 dice, por ejemplo, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Justicia y rectitud. Estas dos palabras son utilizadas juntas muchas veces y se consideran parte de un mismo atributo de Dios. Dios actúa correctamente, justamente, siempre. Wayne Grudem define este atributo de Dios de la siguiente forma: el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. Cuando se indica entonces que Dios es justo, se está indicando que siempre Él actuará de la forma que corresponde, relacionándose con cada uno de una forma que no es ni injusta ni parcial, siempre haciendo lo que corresponde según lo establecido por sí mismo, en su santidad, en su conocimiento pleno, en su perfección. Dios no es injusto, Dios no hace acepción de personas, Dios no es comprado, Dios no defrauda, Dios no miente, Dios no tiene una balanza arreglada, Dios no engaña, Dios trata a las personas de acuerdo a lo que merecen. Así, si es necesario el castigo por el pecado, lo hará, porque el pecado no se puede premiar. Por ello también la Biblia denomina a Dios el juez justo. Algunos pasajes que hablan de la justicia de Dios y cómo Él es juez de la tierra son los siguientes. Hay muchos. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí Abraham astutamente está apelando a la justicia de Dios para actuar y al mismo tiempo lo está declarando como el juez de toda la tierra. Y Dios responde a eso. En Isaías 45, versículo 19, en la segunda parte dice: yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Es decir, lo que Él dice es justo y es recto. La norma establecida para que nosotros podamos ver lo que es justo y recto. Jeremías 9:23-24 dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, no se alabe el rico en su riqueza, mas alabes en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y en eso estamos hoy, y siempre, buscando entender y conocer más a nuestro Dios. Alabes en esto el que se quiere alabar, el que subiere de alabar de algo. ¿De qué? En entenderme y conocerme. Eso queremos hacer nosotros. Nuestro Dios que es misericordioso y que también hace justicia y juicio. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que Él quiere. Jeremías dice aquí que Dios desea la justicia y el juicio, así como desea la misericordia. Que sea justo lo que se realiza en esta tierra, lo que Dios desea en su corazón, justo y santo. Por eso nosotros somos llamados también a ser justos, como Él es justo. Dios es justo y santo, y por ello el pecado debe ser castigado. El pecado debe recibir lo que merece. Si esto no sucede, sabríamos que Él es injusto. Por esto Pablo dice que cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo de nuestro pecado, fue para demostrar en parte su justicia, según Romanos 3:25-26, que no solamente nos muestra su justicia, sino que también nos muestra mucho más de Dios. Dios nos muestra, por ejemplo, acá el costo del pecado, lo terrible que es el pecado y cómo Él lo aborrece según su santidad. Al mismo tiempo nos muestra, como dije antes, su justicia. De tal forma, Él es tan justo que para poder salvarnos por amor, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que cargar con el castigo por el pecado. Y la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesucristo manifiesta así en su sacrificio la justicia de Dios y al mismo tiempo manifiesta su amor. En esto hemos conocido su amor, en que Él dio su vida por nosotros. Es la justicia de Dios la que fue satisfecha en la cruz. Es la justicia de Dios la que se manifestó junto al amor de Dios. Dios es justo de verdad hará lo que deba hacerse según corresponda. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a parte de lo que Él ha revelado. Dios ha mostrado que no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, también ha revelado que Él en su justicia castigará el pecado según corresponde en todos los casos. En los que creen en Cristo, el castigo es llevado por Cristo y ha sido llevado. En los que nos creen, en cambio, el castigo es llevado por ellos mismos. Dios nos va a dejar pasar el castigo.
No va a dejar pasar el pecado sin castigo porque Él es justo. Dios es justo y su justicia, según el Salmo 89:14, es sumamente importante. Dice 89:14 el Salmo: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Lo repito, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La justicia afirma su trono. Su soberana voluntad es justa y recta, no hace nada indebido, dando a cada cual según corresponde en el tiempo que Él define. Deuteronomio 7, 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. La palabra nos enseña que Dios actúa de forma justa, entendiendo que su justicia y rectitud son parte de su carácter. Él no actúa por impulsos, Él actúa rectamente y juzgará rectamente en el momento en que Él lo determine. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios juzgará con justicia en el día establecido por Él, a todos, y lo hará por medio de Cristo, a los que estemos en Él y a los que no. La justicia de Dios y que Él sea el juez de todos implica por sí mismo otro atributo de Dios, que es su soberanía, del que hemos hablado un poquito por aquí y por acá en diferentes videos de esta serie sobre los atributos de Dios. Dios es soberano y Él tiene todo derecho sobre toda la creación para actuar y juzgar según Él crea conveniente, ya que Él es el Señor de todo, su dueño único, creador y soberano. Deuteronomio 10:14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y luego en el verso 17, Deuteronomio 10:17, lo asocia a su justo gobierno, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. El conocido Salmo 47 declara a Dios como Rey sobre toda la tierra y llama a alabarle, porque Él reina en su santo trono. Entonces, el Rey soberano, quien tiene libertad para hacer lo que Él desee según su voluntad, según su palabra, actuará siempre según la palabra justamente, porque Él mismo es siempre justo. Gloria a Dios por su justicia. Gloria a Dios por nuestro Rey. Quizás cuando hablamos de justicia esto puede traernos algún tipo de temor pensando en Él como un juez terrible, pero debemos recordar todos los atributos de Dios siempre. Dios es santo, así que este juez no será tentado por el mal. Dios todo lo sabe, así que este juez no será engañado. Dios es amor, así que Él va a hacer todo lo necesario para que podamos presentarnos ante Él justamente, y Él ya lo ha hecho. Él dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para que todos los que creamos en Él seamos salvos. Es en Cristo que para nosotros se revela la justicia de Dios. En Cristo vemos el castigo justo por el pecado, pero al mismo tiempo vemos el amor tremendo de Dios. Es en Cristo que somos santificados, somos declarados santos y justos. Es en Cristo que podemos ser sabios. Es en Cristo que podemos conocer de verdad a Dios y ser libres. Es en Cristo que el Evangelio se hace vida, y el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen en Él. Todos los que hemos creído hoy día somos parte del cuerpo de Cristo, y en Él nos perfeccionamos, en Él nos santificamos. Es en Cristo que estamos en paz con Dios. Gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por Cristo, en quien se manifiesta todo esto. Hemos visto muchos atributos de Dios y en cada uno de ellos nosotros podemos profundizar más en Cristo. Es en Cristo que estos atributos se hacen verdad para nosotros. Para terminar, hermanos, con la justicia y la rectitud de Dios, recordemos que nuestro Dios es quien juzga justamente. Cuando alguien fallece, por ejemplo, nosotros podemos ser tentados a intentar determinar el fin de quien falleció. ¿Será salvo? ¿Se habrá perdido? Y la verdad es que solo Dios sabe. Solo Dios conoce el corazón y finalmente solo Dios juzgará. Así que el llamado, invitación a todos nosotros es en todo momento enfocarnos en Él y darle la gloria. Dios juzgará. En su santidad, en su justicia, Él juzgará.
y Él permanecerá. Así que nuestro Dios es digno de ser adorado. En nuestro mundo podemos temer a la justicia, porque la justicia humana es injusta, muchas veces. Pero en Dios nosotros podemos confiar. Él no será engañado, a Él no se le puede mentir. Él en todo tiempo hará lo que corresponde y no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. No hay nada ni nadie que tenga el poder de detenerlo o engañarlo. Y con esto terminamos. Llegamos a los 30 minutos de estudio. La idea es que los videos no pasen mucho más allá, así que no alcanzamos a terminar hoy día los atributos de Dios. Quedará al menos un estudio, al parecer, por lo que me están tomando, pueden ser 2 más, donde veremos un par de atributos de Dios asociados a su carácter. Y otro par más que son una especie de resumen de los otros atributos. Así que espero que la próxima semana podamos compartirlos si Dios así lo quiere. Así que a nuestro santo, soberano y justo Dios sea toda gloria y para nosotros solamente su misericordia. Maranata, hermanos, Cristo viene.